Buenos días, estamos aquí en el Semanal de Israel una vez más, desde España. Estamos a jueves 27 de febrero y vamos a hablar de muchas cosas que han pasado. Tenemos aquí a Simpson Samir. Buenos días, Simpson Samir. Salom, Buenos días. desde Israel, trayéndonos la mejor actualización, lo que va pasando por allí, lo que ha pasado. Eh, yo quiero recordar que ayer fue un día duro porque fue el entierro de la familia Vivas, de la madre Siri, Kafir y Ariel. Todo el pueblo de Israel y muchas partes del mundo lo acompañaron en ese último momento tan duro, a Yardén sobre todo, al padre de los niños y al marido de esa mujer. Entonces, yo quería decir una cosa que se dijo hace muchos años, se dijo Never Again, nunca más, y esto nos recuerda porque no solo fueron esos niños, han habido muchos niños más muertos en el 7 de octubre, pero la manera en la que estos últimos niños se les ha hecho esas barbaridades, queremos hoy comentarlo. Y nada, vamos a preguntarle qué opina Simpson Samir de todo esto, ¿no? De lo que pasó con Siri, que no era Siri, que era otra mujer en la hora de entregar los cuerpos, las autopsias de los niños y sobre todo ayer ese funeral. Bueno, el tema es, por supuesto, pesado, digámoslo así. Eh, que no quede ninguna duda que Shiri y los dos chicos que fueron enterrados ayer eh, no son las únicas víctimas del 7 de octubre. En ese día eh, fueron asesinados en una u otra forma 38 criaturas. Eh, Eh, en ese día las criaturas del Shiri se salvaron, murieron 38 criaturas eh, en forma bestial, digámoslo así. También eh, los dos niños de Shiri fueron tratados, estoy utilizando una palabra suave, por los periodistas en forma brutal. Simplemente para no estremecer a los espectadores, no voy a contar Los qué es lo que detalles. les hicieron a los cuerpos, pero un segundo, no, perdón, me olvidé de cerrar No el pasa nada. teléfono. No, tampoco era nada importante, eh, digámoslo así. Ahora, lo que sucedió ayer fueron varias cosas. Ante todo, fue una muestra eh, de cómo el pueblo de Israel se identifica con los fallecidos en esa familia, pero no solamente con todos los fallecidos. Eh, por otro lado, es un acto que muestra eh, la unidad del pueblo de Israel ante acontecimientos de ese estilo y como decimos, nunca más tiene que suceder algo así. Ya dije en otras ocasiones que es simplemente una cuestión de falta de conexión entre los distintos movimientos que Irán patrocinó para que también en el norte de Israel hubiera habido algo así como lo que sucedió en el sur. Ahora, no sé qué decir, es decir, no existe ningún
ningún, ah, ninguna promesa divina de que no va a volver a suceder. Simplemente hay que actuar para que no, para que, para achicar, disminuir las posibilidades de que vuelva a suceder. En este momento, lo que está, no en este momento, pero en este último tiempo, lo que está sucediendo en Gaza, alrededor del tema del desalojo de los palestinos, es una forma de tratar de disminuir las posibilidades de que eso exista. Pero Gaza no es el único lugar en el cual Israel tiene limitaciones, límites y tiene vecinos hostiles. Y en definitiva, el peligro puede venir de cualquier lado. El gobierno de Israel, el ejército de Israel, el pueblo de Israel tiene que hacer lo máximo posible para, como dije, para hacer disminuir esos peligros. Yo sé, no sé hasta qué punto ustedes lo saben, pero yo sé que en Israel hay todo tipo de cambios que están ocurriendo, que, cambios que son también conceptuales y también personales, que están destinados a tratar de evitar que eso vuelva a ocurrir. No voy a explicar cuáles son los cambios personales, eh, pero con el tiempo, uno tras otro, van a ser cambiados los responsables directos de lo que sucedió el 7 de octubre y van a ser cambiados también, cambiada también la concepción que llevó al 7 de octubre. Es decir, esa gente, esos funcionarios militares, políticos, eh, eh, no nacieron no son casos especiales, es parte de una concepción que fue tomando raíces en la Israel desde el año 2000 y que por la seguridad de Israel en el futuro debe ser, las raíces esas deben ser sacadas de la tierra eh, y crear otro tipo de concepciones al respecto. En ese sentido, no sé hasta qué punto ustedes lo saben, pero existen cambios en, en varias de las fronteras de Israel, eh, en el norte, en el noreste, en el este, eh, que están destinados a mejorar las posibilidades de Israel de defenderse ante la posibilidad de un ataque. Eh, ¿Te falta algo en mi respuesta? No, no, para nada. Eh, Se nota mucho dolor, mucho dolor. Hay mucho dolor para hablar de esto. No, no hay palabras por la manera de cómo lo hicieron, porque no es lo mismo una cosa que otra. Eh, y sí, para mí no se puede decir nada más de nada, del adiós a esta familia. A mí me recordó mucho a cuando estaban en los campos de concentración, por volver atrás, cuando salían esos hombres que habían sobrevivido en los campos, que buscaban a su familia y no la hallaron, sobre todo personas mayores, como en el caso de los padres de Siri Vivas y sus hijos, y su mujer, que eran los que no sobrevivían, ¿de acuerdo? Me recordó muchísimo el salir él y ver que todo estaba, que no estaban, que no estaban. La misma sensación que cuando salieron de los campos. Y no era el único, han habido más que querían ver a sus familias al salir y han visto que estaban, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, nada, vamos a pasar al tema de los rehenes. Eh, el espectáculo que hizo el sábado pasado eh, y el jueves, de los diplomas,
salir detrás de los féretros. Todo ese espectáculo, ya dijo Israel, hasta aquí hemos llegado y no quiso entregar los, los convictos, vamos a decir, que tenía para liberar. Y entonces, esta semana, anoche, se le liberaron 4, creo saber, ya sin espectáculos. ¿Qué tienes que decir a eso? Bueno, mira, eh, hay que diferenciar entre, yo qué sé, cuando tú vas a un teatro, hay un actor en el teatro y tú eres el espectador. Es decir, el papel de Hamas en este momento es ser el actor en el teatro. Tratar de poner en escena la mejor escenografía posible, que al final de cuentas su pueblo ponga, si les quedan 2 dedos en la mano, hagan la señal de la victoria, porque es lo único que les queda. Victoria, por supuesto, no tienen. Y los intercambios de rehenes es una satisfacción temporal, más que temporal, por varios motivos. Una, porque a lo mejor no lo dicen allí, pero parte de la gente que se libera es simplemente echada del lugar, es decir, no vuelve a los lugares donde vivían. Parte de esa gente que sí entra a esos lugares de vuelta liberados, eh, en los futuros acontecimientos que seguramente va a haber, van a encontrar, en lugar de una prisión, van a encontrar su muerte. Es decir, esa gente ya no es gente desconocida, es gente conocida y cada uno de ellos tiene nombre, y tiene apellido y tiene foto. Es decir, son conocidos. En el momento en que sea posible terminar con ellos, van a terminar con ellos. Ahora, Israel en este momento no está liberando a a aquellos que participaron directamente en el 7 de octubre del 2023. Está liberando a gente que cometió actos alevosos, pero que en, en el pasado, y que estaban condenados a cadenas perpetuas, todavía están en manos de Israel miles, no sé cuántos, 3.000, 4.000, 2.500, que estuvieron relacionados directamente con lo que sucedió el 7 de octubre y que en algún momento Israel va a tener que decidir qué es lo que hace con ellos, es decir, qué castigo les otorga cuando eh, el alto número de ellos hace pensar que en algún momento Israel va a tomar una actitud general, no va a hacer 2.500 juicios a personas como ellos, sino va a tomar alguna actitud general. Teóricamente, desde el punto de vista de Israel, también puede ser pena de muerte. Es decir, los actos que ellos cometieron pueden llevar a que Israel en algún momento decida, como se decía en su época, ponerlos en el paredón y matar o colgar algo. Eh, Israel por ahora no ha tomado medidas de ese estilo, entre otros motivos porque Israel tiene todavía casi 70 rehenes del otro lado. Y la idea es que si Israel va a hacer actos demasiado rígidos del lado de Israel, ellos van a hacerlos con los rehenes. Como vimos, no tienen ningún impedimento moral como para hacer algo de eso. Ahora, como dije, las celebraciones de ellos son las celebraciones de ellos. En este momento, jamás, no solamente ha perdido en, en los hechos militares, sino que jamás está acorralado de los 4 lados posibles, por debajo, por encima, por todo lado. No tiene posibilidad de recuperar de tener armas nuevas, que no tiene por dónde entrar armas
La frontera con Egipto está cerrada y no pasa por allí armamento o aprovisionamiento militar. Los soldados que jamás, terroristas, que jamás entrenó durante años, gran parte de ellos han muerto o fueron apresados, están heridos, eh, y lo único que le queda a Hamas por hacer es reclutar niños de 17, 18 años eh, sin ninguna experiencia militar, darles un arma y decir, darles un uniforme y decir, bueno, ahora tú eres de Hamas. Pero es muy difícil de pensar que esa gente pueda, en el momento en que hoy en día están vestidos con sus uniformes en los actos de humillación de los rehenes, mañana muy probablemente van a volver a estar en los túneles escondidos cuando Israel decida atacar. Es decir, jamás está destrozado. Y el hecho de que no se está hablando en este momento de lo que está por suceder en el plan B es, entre otros motivos, porque el plan B incluye a países como Qatar, Egipto, que son países que tienen cierto prestigio, digamos así, dentro del mundo árabe, y que Israel no quiere cortar, por supuesto, las relaciones que tiene con ellos, sino quiere llevarlos a que ellos acepten una realidad que es la realidad que existe. Jamás no tiene futuro, no se puede decir con qué pronosticar en cuántos días o semanas o meses, pero no tiene ningún futuro. Y lo único que falta es que distintos países árabes decidan hacer, eh, ponerse del lado del fuerte. Y el fuerte no es solamente Israel, el fuerte es ante todo el gobierno estadounidense, el presidente Trump, la administración y la fuerza económica de los Estados Unidos. Es decir, si Trump le va a decir al presidente egipcio, bueno, desde mañana no recibes más armamento militar, no recibes más dinero nuestro, el presidente egipcio va a tener que pensar cómo hace para alimentar mañana a 115 millones de personas. Es decir, no es una amenaza simple. Hoy, esta mañana, escuché sobre otra posibilidad que se está abriendo de otro país que puede llegar, no lo voy a decir todavía, pero otro país que puede llegar a recibir, a aceptar recibir a palestinos. No sé hasta qué punto, no lo voy a decir, una, porque no sé hasta qué punto es cierto, puede ser que sea también una cuestión de propaganda. Sobre otro país que puede llegar, también él, porque es un país con problemas, a recibir a palestinos. Eh, lo cierto es que desde el punto de vista de Israel, hoy en día la solución del problema de los 2 millones de palestinos, menos de 2 millones, más de 2 millones, que están viviendo todavía en Gaza, es fácil. Es decir, se les puede dar la oportunidad de ir a pasar a otro país. Lo que pasa es que no existen demasiados países que están en posibilidades de recibir. Imagínate ahora eh, Francia diciendo que está dispuesto a recibir 1 millón de palestinos. A lo mejor el presidente español, que es más amigo de los palestinos, va a decir que está dispuesto, pero no existen demasiados países, y menos en la Europa antimigratoria que está creciendo en distintos países, en los países, justamente en los países que tienen más posibilidades económicas. Es decir, Rumania no va a recibir a palestinos. Cuando los palestinos se hablan de pasarse a otro país, hablan de pasarse a Alemania, a Dinamarca, a Suecia, esos países que en estos últimos años están haciendo todos yendo en una dirección antimigratoria. Es decir, no sé qué es lo que va a suceder, pero Israel está obligado, el gobierno de Israel está obligado a encontrar una forma de que esa gente no siga viviendo al lado de sus víctimas. Sus víctimas son los israelíes, sus víctimas son Shiri y su familia.
y, y en definitiva son también la mayoría absoluta de la gente que estuvo ayer en el entierro, la gente que estuvo en el entierro de Chile, y son gente estuvo, que vive en la zona, que estuvo en esa zona que fue atacada el 7. Eh, y el gobierno de Israel va a tener que hacerlo, porque si no lo va a hacer el gobierno de Israel, el pueblo de Israel lo va a obligar a hacer. Netanyahu promete que va a haber solución, promete que va a haber segundo avance sobre Gaza para terminar con Hamas. Y evidentemente también si Hamas va a hacer todo tipo de, de trucos, eh, las cartas ya están sobre la mesa, es cuestión simplemente de cuando uno se pone firme. Eh, una semana, como dije, una semana, 2 semanas, 3 semanas. En algún momento eso va a llegar a un final. Ahora va a haber, o ellos van a estar dispuestos, o la dirección de Hamas, con tal o cual número de sus combatientes, llamémoslo así para darles un nombre, va a estar dispuesto a ser desterrado, y todavía hay que encontrar quién esté dispuesto a recibirlo, o van a ser destruidos. Eso es todo. Israel no tiene ningún impedimento militar eh, para hacerlo. Lo único que tenía hasta hace cosa de 3 meses es impedimentos políticos, porque la administración Biden se oponía, pero Biden out, Trump in. Y todo tiempo que Trump no cambie de opinión, también a nivel político internacional, todo tipo de foros y todo eso, Israel va a recibir el apoyo de los Estados Unidos. ¿Te contesté? Sí, sí. Yo solo quiero decir una cosa, a España no, por favor, ¿eh? Es que está, a España no, que ya estamos un poquito hartos también de terrorismo, y nos enviáis unas monjitas de la caridad allí, no, allí. Hay que recordar que la gente no lo sabe, y sobre todo los palestinos jóvenes y todos los que van por España con las banderitas, que lo que no saben es que en el 11 de marzo del 2004 hubo aquí un atentado que mató a más de 190 personas y que tuvimos las Ramblas de Barcelona también con atropellos. Es que la gente se olvida pronto, se olvida de ETA, se olvida de todo. Si quieren llevarlos allí, no sé, no sé, no sé. Traerlos aquí, Mira, nadie, a- por todos motivos, nadie va a obligar a los palestinos de Gaza a irse a otro país. El primer motivo es que no va a ser bien recibido a nivel internacional, es decir, no un destierro, sino una salida con aceptación. El segundo motivo es que alguien tiene que estar dispuesto a recibir. Ese es el tema. Es decir, no puedes subir a alguien a un avión y decirle, bueno, ahora sigue volando hasta tu normal, último día. Alguien tiene que normal. estar dispuesto a recibir. En ese sentido, hay varios países europeos que mostraron plena identificación con la causa palestina, España entre ellos, Irlanda entre ellos. No, ya, ya, Eh, en Irlanda van a tener que pensarlo, porque no sé si tú sabes, pero hay más irlandeses fuera de Irlanda de los que viven en Irlanda misma. Es decir, nunca fue un país demasiado fuerte a nivel económico. Hubo muchas veces sequía, todo un montón de problemas, y mucha gente vive en Estados Unidos, en varios países del mundo. Así que Irlanda va a tener que decidir hasta qué punto va a estar dispuesto a recibir. Puede ser que reciba un grupo de 100 para decir hice mi parte, pero eso no va a solucionar el problema. no me Sí, imagino Irlanda, no me imagino Irlanda con palestinos allí. Palestina, y encima si está despoblado, como has dicho, que se llene eso de... Vamos, en la historia de Irlanda no pegan mucho, no pegan mucho, la verdad. por supuesto que no, es un país cristiano, un país No católico. pegan, no. Un país católico. Todos los países europeos, en definitiva, son países cristianos, de una u otra forma. Los ortodoxos son menos dispuestos
a ser hospitalarios, como lo demuestra lo que sucede con Hungría, con Rumania, también con Rusia. Es decir, no, máximo van a recibir a un grupo simbólico para poder sacarse fotos, pero después de eso el número mayor va a seguir, va a seguir con un problema. Bueno, El problema es que si no los van a recibir por presión de la opinión pública israelí, en algún momento el gobierno israelí va a tener que actuar. Y la forma de actuar, a diferencia de lo que está sucediendo en este momento, que están esperando lo que suceda con los rehenes, la forma de actuar va a ser forma de mucha presión política y militar. Y bueno, los palestinos que viven en Gaza van a seguir sufriendo. Lo lamento como ser humano, lo lamento que ellos sufran. En este momento hace frío, ellos no tienen dónde vivir. no, sí. Eh, no, es cierto que yo tengo dolor israelí, pero eso no quiere decir que soy impermeable al dolor de otros. Eh, por supuesto que no me gusta lo que está ocurriendo con él. No tengo otra posibilidad. No me gusta. Sí. Normal, no, si eso nos pasa a todos, no, no podemos dejar unas criaturas a la intemperie o sin comida. Eso cualquier persona, aquí estamos, pues eso, para denunciar todo genocidio y toda cosa mal hecha, ¿no? Y no podemos hacer Yo eso. te quiero, perdona que te interrumpa, yo te quiero corregir un poco. Existe la posibilidad de que Israel decida achicar la cantidad de entrada de material humanitario a Gaza, a lo mejor en los próximos días, en las próximas semanas. No porque quieran que alguien se muera de inanición, sino porque lo que está entrando con el beneplácito en su época de la administración Biden en distintos países europeos, simplemente es robado por la gente de Hamas, vendido después a la población palestina, eh, y el dinero ese sirve a Hamas, entre otras cosas, para reclutar a esos jóvenes de los que hablábamos antes. Es decir, si Hamas quiere ofrecerles a esos jóvenes que reciban un sueldo, tiene que recibir el sueldo de ese lado. Como no tiene de algún lado, como no tiene posibilidad de recibir el sueldo, dinero, entonces lo hace vendiendo a los palestinos las mercaderías que tú como ciudadana española les envías como ayuda humanitaria. Es decir, Israel en algún momento va a tener que decir, bueno, se terminó. A lo mejor ese es el infierno del que habló Trump, dado que él no especificó exactamente a qué se refiere, pero es posible que haya un achicamiento de la ayuda humanitaria cuando al mismo tiempo Israel supuestamente va a tener que encontrar la forma de separar entre la población civil, no digo inocente porque ahí no hay nadie inocente, entre la población civil y los terroristas mismos, o matando a los terroristas, como sea, pero va a tener que separar y dar un tratamiento, llamémoslo así, distinto a cada una de las dos partes. Sí. Vale, vamos con el último tema que vamos a hablar sobre el funeral increíble que han hecho en, en, en Beirut sobre Nasrallah. Bueno, más o menos lo que se podía decir sobre Hamas y la puesta en escena, la escenografía de, de Hamas. Es una puesta en escena también de Hezbollah. La única diferencia es que Hamas hace la puesta en escena para su público que está en Gaza. Hamas hace Hezbollah en Beirut hace la puesta en escena para su público, digamos, chiita, que está no solamente en Beirut, está en en distintos lugares de Líbano y también en Irán, Irak, en otros lugares. Pero pasando a temas más concretos, lo cierto es que
Durante los acontecimientos hace unos meses, Hezbollah perdió una parte considerable de su arsenal. No hablemos ya de sus dirigentes, pero también una parte considerable de su arsenal. En este momento, Siria impide que los iraníes eh, consigan pasar armas para, para ayudar a Hezbollah. Eh, el gobierno libanés, por presión israelí y estadounidense, impide incluso que aviones iraníes con dinero, ya no hablemos de armas, sino de dinero, aterrice en Beirut. Y esa frase es importante. ¿Por qué? Porque arma es algo que te doy un arma, no te doy un arma. Dinero es algo con el cual jamás tiene que abonarle a su población, a sus partidarios. Es decir, la gente en el sur del Líbano, sus casas están destrozadas. Esa gente no tiene ni cómo re, re, recuperar sus casas, ni tiene dinero para hacerlo. Y los únicos que le pueden dar dinero son los de Hezbollah. Y si Hezbollah no recibe dinero porque los aviones iraníes no pueden aterrizar en Beirut, entonces Hezbollah no tiene dinero para dar a su gente para reconstruir sus casas. Es decir, eh, esa situación a un tiempo determinado tiene que provocar el debilitamiento de las relaciones entre la población chiita del Líbano y Hezbollah, es decir, una identificación general, sí, con Hezbollah, porque estos son chiitas y esos son chiitas, pero sí una identificación a nivel del comportamiento diario, es decir, tiene que debilitarse. Ahora, el hecho de que ellos juntaron, ¿no? Cuánta gente que juntaron ahí en el estadio, no es más que un espectáculo Una pro- interno dentro del Líbano. perdona que te interrumpa. Una prueba de fuerza, yo creo que fue. Como una Es una prueba. prueba de fuerza dentro del Líbano mismo, pero no una prueba de fuerza del movimiento como movimiento. Ujú. La, en el Líbano hay cristianos y dentro de los Sí, cristianos sí, sí. hay grupos menos alejados de Hezbollah, pero hay grupos que están dispuestos mañana a comenzar una guerra civil contra Hezbollah, las conocidas falanges libanesas, que ya estuvieron en el año 76, 75, 77, por esa época, estuvieron en una guerra civil contra los musulmanes. Eh, el nuevo gobierno del Líbano no son exactamente amigos de Israel, pero tampoco son Hezbollah. Hezbollah tiene en ese gobierno, que tiene unos 30 ministros, tiene 5 ministros y no exactamente los más fuertes. Y por supuesto que todo el tiempo que Hezbollah continúe de alguna u otra forma en el gobierno, tampoco es de esperar que países árabes sunitas, como Arabia Saudita, como los Emiratos, le den plata al Líbano para reconstruirse. Es decir, el gobierno del Líbano también entiende que la única forma de tener una posibilidad de reconstruir el país, especialmente la zona de Beirut y el sur del Líbano, es solamente si va a recibir plata de los países que la tienen. Y los países que tienen ese dinero son sunitas, así que ellos no aman el hecho de que todavía Hezbollah está de una u otra forma aferrado al gobierno. No se terminó el tema del Líbano, pero en este momento Israel tiene cierta fuerza dentro del sur del Líbano ubicada y me parece que se me está terminando el tiempo. Tiene Mm. cierta fuerza y en esta última semana Israel ya dijo que desde el punto de vista de ella, de Israel, los ciudadanos israelíes que pasaron
que se fueron del norte, o que fueron idos, digamos así, del norte por cuestiones de seguridad, pueden volver. Eso es una exageración. No pueden volver porque todavía las casas de ellos están semidestruidas, pero eso significa que el gobierno se propone ir en la dirección de devolverlos a sus casas. Por supuesto, cada uno va a volver cuando tenga la posibilidad. Ahora estamos en medio del año lectivo y la gente no va a sacar a los hijos de los colegios, Ujú. pero hacia los meses de agosto, julio, agosto, es posible que parte considerable de la gente que se fue del norte vuelva. Y van a abrir los colegios en septiembre, como va a empezar el año lectivo. A lo mejor con menos alumnos, pero van a empezar. Claro, así es. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo voy a recordar una cosa que pasó allí en el estadio, que mientras estaban llorando, también maldecían a Israel, igual que maldecían en otras partes del mundo, a Israel con lo peor, ¿no? La aniquilación, la muerte, etcétera. Eh, mm, entonces pasaron aviones de la CFDI por encima de ellos y aquí también fue una prueba de fuerza de uno y Israel diciendo, aquí estamos aquí nosotros, nos vais a salir con la vuestra. Y también decir una cosa, que ya sabemos el dicho que el que maldice a Israel es lo que le puede llegar a pasar. Con la frase, quien bendice a Israel será Bueno, bendecido y el que lo yo no maldiga será quise, maldito. no quise recordar el asunto de los aviones, pero simplemente en una frase, a lo mejor para terminar este video. Hoy en día, si miras los países del Medio Oriente, eh, puedes ver que fuera de Turquía, que es un país de la OTAN, e Israel, no hay, de alguna forma un poco Jordania, no hay fuerzas aéreas. Es decir, Israel domina los cielos, digamos. A lo mejor eso lo acerca al Dios que tú insinuaste, pero Israel domina los cielos y en consecuencia tiene fuerza. Pues nada, aquí ya lo dejamos ya sí o sí, aquí en el Semanal de Israel, una semana más, en el canal de la escalera de Jacob, apuntaros a la escalera de Jacob, que vamos a hacer mucho contenido, Simpson y yo, y otras cosas Si que vamos tengo, a hacer. si tengo una frase única para decir, puedo decir de que el último, el último video que hicimos, que tuvo más de 1.700 visualizaciones, y esperamos batir el récord con este. Sí, sobre todo que se apunten porque somos poquitos, pero podemos dar mucha guerra y sobre todo defender a Israel y defender a quien haya que defender también, no solo a Israel. Pues nada, muchas gracias, Simpson Samir, sociólogo, muchos besos desde España para Israel, muchos besos, salón. Shalom, shalom.